Damas y bueno, ¿a quién engañar? Caballeros, espero que hayáis sacado el mejor cava porque hay mucho que celebrar. Alpine es el peor coche de la parrilla, o mejor dicho, uno de los peores de la parrilla. Bueno, y ahora ya hablando en serio, el coche tiene sobrepeso, su aerodinámica es un completo desastre y refrigera menos que un horno industrial. En conclusión, ¿pero por qué? ¿Qué ha llevado a este puñetero desastre? Pues eso es de lo que vamos a analizar en este documental, pero antes un pequeño sponsor. Este vídeo está patrocinado por Automociona, la consultora de marketing de última generación que conducirá al éxito tu concesionario. Diseños web, chatbot, publicidad SEM y programática, email y SMS, aplicación para fotografiar tu stock de vehículos, CRM inteligente, enriquecimiento de leads, salones comerciales, eventos e instalaciones, mobiliario para stands e incluso pantallas LED para tu negocio. Automociona tiene la solución de marketing 360 grados que tu concesionario necesita. Descúbrelo en www.automociona.com. Lo primero que queremos comentar rápidamente es el origen de esta estructura. En 1981 nació el equipo británico Toleman, que fue irrelevante en todo, menos por ser donde debutó en el año 1984 una joven estrella que logró 3 podios con el equipo y casi ganó una carrera, un tal Ayrton Senna, que quizás os suene. En 1986 el desastroso Toleman fue comprado por Benetton, sí, la marca de pullovers, que trasladó su sede a la de Easton en 1992, sede que se sigue utilizando en la actualidad. Después de ganar 2 mundiales de pilotos con Michael Schumacher en el 94 y 95 y un título de constructores también en el 95, vendieron el equipo en el año 2000 al que era por aquel entonces su suministrador de motores, el fabricante francés Renault, pero no sería hasta el 2002 cuando el equipo se renombraría oficialmente con el nombre de Renault. Este proyecto logró llegar al Monte Olimpo con los 2 mundiales de Fernando Alonso, en los años 2005 y 2006. La marca francesa del rombo también logró sus 2 primeros y únicos mundiales de constructores en ambas temporadas. Para 2011, y tras muchos reveses como la pérdida, hasta en 2 ocasiones, de Fernando Alonso, o escándalos como el Crashgate, Lotus compraría el equipo, haciendo desaparecer el nombre de Renault de la Fórmula 1 durante varios años, aunque no del todo, ya que los franceses seguirían suministrando motores no solo a Lotus, también a equipos como Williams, Caterham y al dominador del momento que también lo es ahora, el equipo Red Bull. La verdad es que el retorno del nombre de Lotus y de la icónica livery negra y dorada de los años 70 y 80 no les fue nada mal, pues lograron 2 victorias con Kimi Räikkönen, una en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012, siendo esta la primera victoria de Lotus desde que la lograra Ayrton Senna en el Gran Premio del Este de los Estados Unidos en 1987, en el circuito callejero de Detroit, y otra en el Gran Premio de Australia de 2013, que al ser la primera del año, hizo que un piloto de Lotus se pusiese líder del mundial por primera vez desde 1987. También consiguieron varios podios, y no solo con el finlandés, sino también con el francés Romain Grosjean, que venía de ganar la GP2 en 2011 con Dams y que ya había debutado en el Gran Circo en 2009 con Renault para sustituir a Nelsinho Piquet, pero los 2 siguientes años, 2014 y 2015, con Grosjean y el venezolano Pastor Maldonado, fueron completamente para olvidar, salvo por el podio del francés en Spa 2015, que es un podium que aún a día de hoy somos incapaces de entender cómo lo consiguió. Pero para la temporada 2016, los franceses recomprarían Lotus por 1 libra esterlina, que es la cantidad simbólica por la que se venden estructuras en ruinas y con deudas, algo que como curiosidad también ocurrió en 2009 cuando Ross Brown compró por 1 libra el equipo Honda para transformarlo en el famoso Brown GP, el que le dio el título de 2009. La ruina del equipo se debió en parte a un curioso contrato firmado con Räikkönen, donde cada punto logrado sería un bonus de $500,000. Claro, en 2012 Kimi logró 207 puntos y en 2013 obtuvo 183. Esos más de 20 millones que les tocaría desembolsar casi mandan al equipo a la quiebra. Tanto es así que el finlandés les perdonó una parte de la deuda para evitar la bancarrota del equipo. Así de justos iban de presupuesto. En principio, para 2016 tendrían a Jolyon Palmer y Pastor Maldonado como pilotos,
pero como la petrolera venezolana PDVSA no pagó, y me pregunto por qué, el puesto del de Maracay, sería finalmente el asiento ocupado por el danés Kevin Magnussen. De jefe técnico tendrían a Bob Bell y de jefe de equipo a Frédéric Vasseur. Sí, el jefe de equipo de Ferrari desde el pasado 2023. En este año de transición usarían una evolución del coche de 2015, lo que se tradujo en una 9ª posición en el Mundial de Constructores, o sea, el tercer peor equipo de la parrilla, porque recordemos que en esa temporada estaban Sauber y el equipo Manor, que estaban a 3 o 4 segundos por vuelta de la cabeza. Tras este año cambiaron a Vasseur por el que será uno de los grandes personajes de esta historia, Cyril Abiteboul. También llegó el alemán Nico Hülkenberg desde Force India para reemplazar a Magnussen, y Carlos Sainz reemplazaría a Palmer, pero solo en las últimas carreras de la temporada, pues la primera carrera de Carlos con Renault fue en Austin, dado que antes estuvo pilotando en la escudería Toro Rosso como piloto del programa de Red Bull que era. Este cambio se apresuró por el pobre rendimiento de Palmer, que fue quitado tras el Gran Premio de Singapur, donde llegó a adelantar a Bottas por posición bajo la lluvia. No destacó por nada. Bueno, salvo por estamparse contra el muro, lo consideremos una forma de destacar algo. Este coche, que podemos definirlo como el primero de los franceses ya con ellos al timón, fue sexto en constructores, que uno puede decir, una actuación que no es impresionante, sí, pero por lo menos era una actuación bastante mejor que la de la campaña de 2016. En 2018 la cosa iría aún mejor, pues manteniendo la estabilidad lograron agenciarse una gran cuarta posición en constructores, liderando así la zona media de la tabla. En 2019 mostraron ya algo de lo poco que les gusta a los españoles. Es una broma, que nadie se ofenda por esto, pues echaron a Carlos Sainz del equipo. Aunque en su defensa lo hicieron para fichar a Daniel Ricciardo, que escapaba de Red Bull. Seguramente para no estar bajo la cada vez más alargada sombra de Max Verstappen. Hay que decir que la maniobra era bastante lógica, pues esto permitía a los de Enstone tener un primer piloto de calidad y con varias victorias ya a sus espaldas, algo que en ese momento Carlos aún no podía presumir. Recordemos al Ricciardo de esos años, que humilló a Vettel en Red Bull en el primer año de la era híbrida en 2014, y puso a Max Verstappen contra las cuerdas en varias ocasiones. Hablamos de un Daniel Ricciardo que con el coche adecuado podría haber luchado por el Mundial. Sin embargo, desde Renault no supieron darle ese coche adecuado, así que fueron incapaces de aprovechar esta gran oportunidad. Pensándolo bien, esta frase la podemos aplicar para muchas otras partes de esta historia. También mostraron muestras de su desastroso carácter en Japón, donde ambos coches fueron descalificados por un sistema que ajustaba automáticamente el reparto de frenada, algo que es ilegal, pues tiene que ser el propio piloto quien lo configure manualmente. Y no veo lo desastroso en el hecho de hacer trampas, que es algo que en el fondo todos lo hacen alguna vez, sino por dejar que les pillaran. Otro gran problema para ellos es que fueron derrotados por McLaren, que desde el año anterior iba con el mismo motor Renault. Es decir, que un equipo cliente derrote al oficial no habla muy bien de ti. Evidentemente no contamos en esta ecuación a Red Bull al tratarse de un equipo top. Y menos cuando ese cliente vino de tener las peores temporadas de su historia con el famoso GP2 Engine fabricado por Honda, y que en un año te comió toda la desventaja que tenía contra ti. En cualquier caso, los de Renault fueron quintos en el Mundial de Constructores, al igual que harían en el 2020, aunque esta vez con otros de nuestros personajes protagonistas de este documental como piloto, Esteban Ocon. Como decimos, los resultados no eran un desastre sin paliativos, cierto, pero siendo un fabricante tan grande, con aspiraciones de ganar y que ya había ganado antes, podemos decir que es un rendimiento mediocre, porque esperar a ganar de un día para otro es una quimera, pero no el ir recortando poco a poco a la cabeza hasta poder alcanzarles. Tampoco es fácil, hay que decirlo, pero sorprende que con tantos recursos no hayan sido capaces. O quizá ese es el problema, que no había tantos recursos como parecía en un principio. Pero si tenemos que resaltar un aspecto muy positivo de aquella temporada 2020 de Renault, fue que la marca francesa retornó a los podios por primera vez desde 2011, ya que el australiano Daniel Ricciardo consiguió 2 terceros puestos en Nürburgring y en Imola,
obligando al jefe de Renault de aquel entonces, Cyril Abiteboul, a hacerse un tatuaje. A finales de 2020 tuvimos dos noticias absolutamente impactantes relacionadas con esta escudería. La primera fue el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 de la mano del equipo con el que fue campeón del mundo. Esta era la tercera vez que el asturiano fichaba por los franceses, y esto mostraba que el proyecto pintaba serio, pues cambiaron a un piloto contrastado por otro que de plano es bicampeón del mundo, subiendo en varios órdenes de magnitud la calidad. La segunda fue que se confirmó que el nombre del equipo pasaría a ser Alpine. Este movimiento fue raro, pero en el fondo tiene su lógica. Alpine es una marca nacida en el año 1954 y que pertenece al grupo Renault. En 2017 esta marca fue resucitada por los del rombo para que fuese su división de coches deportivos, aunque desde siempre había sido un nombre ligado a las competiciones más puristas y de nicho, como eran los rallies y la resistencia. Alpine en 1978 consiguió llevarse la victoria absoluta en las 24 horas de Le Mans, y unos años antes, en el 73, se llevaron el primer mundial de rallies de la historia con el icónico modelo de motor trasero A110. El nombre de Alpine desaparecería de las carreras durante varias décadas, pero ya entrado en el siglo XXI, Alpine resucitó en el mundo de la competición allá por 2013. Su retorno fue en el mundo de la resistencia, y más concretamente en la European Le Mans Series. En esa categoría continental se llevaron el título absoluto en dos ocasiones consecutivas, en 2013 y 2014, con el prototipo A450, que carecía de techo, no como los prototipos de Le Mans actuales. El siguiente paso en su expansión fue la de competir en el WEC. En dicho certamen consiguieron el título de la categoría de plata, el MP2, en los años 2016 y 2019, ganando también varias veces las 24 horas de Le Mans en su categoría. Con el éxito cosechado en la categoría LMP2, en 2021 decidieron dar el salto a la categoría absoluta, que a partir de ese mismo año pasaría a dejar de usar los LMP1 para ahora usar los prototipos conocidos como Hypercars, que sobre el papel parece espectacular, pero en realidad eran más baratos que los LMP1, pero bueno. Sin embargo, la marca francesa decidió competir durante 2 temporadas con un chasis LMP1 reciclado de Rebellion y, entre comillas, reajustado su configuración para tener un buen equilibrio de rendimiento, o BOP, Balance of Performance, como lo queráis llamar, con los Toyota, que sí utilizaban un hipercar. Con todo este currículum impecable en el mundo de la resistencia, sumado al plan de marketing expansionista del grupo Renault por explotar al máximo el nombre Alpine, 2021, como dijimos antes, acabó siendo el primer año de este nombre en la Fórmula 1. O mejor dicho, el primer intento exitoso de entrar en la Fórmula 1, porque ya hubo 2 intentos con monoplazas fabricados por esta marca, uno en los 60 y otro en los 70, aunque ninguno de los dos tuvo éxito en entrar en la parrilla de la Fórmula 1. Con el cambio de denominación entró también un cambio de livery en sus monoplazas. Adiós al tradicional amarillo y negro que Renault llevaba desde su regreso a la Fórmula 1 en 2016, para dar paso al azul eléctrico y el rojo, y así dejar claro cuál era la representación francesa en el Gran Circo, cosa que también hicieron con el LMP1 reciclado para correr en Hypercars, que tenía la misma livery que el A521 de la Fórmula 1, pero evidentemente con la forma de un prototipo cerrado de Le Mans, y cada coche con sus correspondientes sponsors. Alpine era en 2021 la única marca del mundo del motor que tenía representación tanto en la Fórmula 1 como en la categoría absoluta del WEC. Y si a esto le sumamos el retorno de Fernando Alonso, las expectativas eran muy altas. Curiosamente, esta es exactamente la situación en la que estará Aston Martin el año que viene, aunque eso es materia para otro vídeo. 2021 no fue un año malo para el estreno de este nombre en la Fórmula 1. En el inicio de esta nueva era consiguieron una victoria en el caótico Gran Premio de Hungría, en el que Esteban Ocon consiguió la que es hasta la fecha su única victoria en la Fórmula 1, y la primera del equipo con esta nueva nomenclatura. Fernando Alonso en esa carrera defendió su tercera plaza como un león frente a los ataques del Mercedes de Lewis Hamilton, sin embargo sucumbió ante el bólido del británico. Pero el tiempo que lo retuvo
fue el suficiente para que su compañero de equipo lograra ganar la carrera. Como anécdota, hay que comentar que esa heroica defensa del español le valió para ser premiado por la FIA con la acción del año. Normalmente, ese tipo de premios se lo dan o a adelantamientos espectaculares o a grandes maniobras de rallies. Sin embargo, esa defensa fue tan recordada que se acabó llevando el premio, cosa que también le pasó al español en 2023 cuando, ya en Aston Martin, le dieron de nuevo el premio por su defensa del tercer puesto contra el Red Bull de Checo Pérez en Interlagos. Pero no todo estaba dicho en 2021 con lo de Hungría. Fernando Alonso consiguió en el Gran Premio de Qatar, que se estrenaba ese año en la Fórmula 1 a causa de la pandemia, su primer podio desde el Gran Premio de Hungría de 2014, poniendo fin a una larga sequía en una carrera en la que Esteban Ocon le devolvió el favor de lo de Hungría para defender como un león y evitar así que Checo Pérez le arrebatara el tercer escalón del podio. En su, entre comillas, temporada de debut, el nombre de Alpine dio la talla, con 2 podios, una victoria y un quinto lugar en el Mundial de Constructores por detrás de McLaren. En el WEC, el equipo tuvo una actuación discreta, quedando tercero en el Mundial de Pilotos y subcampeón en Constructores, pero hay que tener en cuenta que solo había 3 fabricantes, y Toyota era la única que tenía 2 coches. A finales de ese 2021 se hizo viral una famosa publicación que hablaba sobre una cosa conocida en el mundo de las redes sociales como el plan. Esto fue aprovechado al máximo por Fernando Alonso para dar boom de lo que se avecinaba. El reglamento técnico de la Fórmula 1 cambiaba por completo para 2022, lo que suponía una oportunidad de oro para dar un cualitativo salto hacia adelante y hacer de Alpine un equipo que por fin plantara cara a los gigantes Mercedes, Red Bull y Ferrari, algo así como lo que Red Bull y Brown GP hicieron con el cambio de reglamento de 2009. Sin embargo, todo esto fue una gran decepción, porque aunque el Alpine consiguió, entre comillas, mejorar, quedando cuarto en constructores como el primero del resto del mundo, hubo varios abandonos por fiabilidad que costaron muchos puntos, y a diferencia del 2021, el equipo no logró ni un solo podio y ni una sola victoria. En el WEC fue todo lo contrario. El LMP1 reciclado de Baxivia, Lapierre y André Negrao aprovechó los errores ajenos de los 2 Toyota para ganar en las 1000 millas de Sebring y en las 6 horas de Monza, para así liderar el Mundial de Resistencia. Con estos resultados tan sorprendentes, los titulares de aquel año llegaron a decir que el plan funcionó, pero en el lugar insospechado, en el WEC y no en la Fórmula 1. Finalmente llegó Alpine empatado a puntos con el Toyota número 8 en la prueba final, las 8 horas de Bahrein, y el equipo no pudo llevarse un título que lo mereció. De no haber sido por su desastre en las 24 horas de Le Mans, lo habrían logrado sin ningún problema. Aún así, la temporada 2022 del Alpine del WEC fue muy positiva y consiguieron ser subcampeones fastidiando el doblete a los 2 Toyota. Alpine seguiría en 2023 en el WEC, aunque en LMP2 otra vez, ya que, aunque formó parte de la edición del centenario de las 24 horas de Le Mans, lo hizo en la categoría de plata para tomarse ese año como un año de transición, para saltar de nuevo a Hypercars en el 24, pero esta vez sí con un coche adecuado para ese reglamento técnico de Hypercars. Por desgracia, 2022 fue un año de luces y sombras. Luces para el WEC y sombras para la Fórmula 1. No tanto por lo que pasó en la pista, sino por lo que estaba ocurriendo fuera de ella. Tú, ¿recuerdas ese día? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Era el 1 de agosto de 2022 cuando Alpine anunciaba que Oscar Piastri daría el salto al Gran Circo tras el anuncio que Fernando Alonso dejaría la escudería para unirse a las filas de Aston Martin. Alpine haría una gran promoción del anuncio vía redes sociales, pero al poco tiempo la gente empezó a preguntarse ¿por qué Oscar no ha comentado nada? Ya que es normal que a los minutos los pilotos comenten un poco acerca de su incorporación a un nuevo equipo. Es más, estamos hablando de un joven que está cumpliendo el sueño de su vida, como es competir en la Fórmula 1 por primera vez. Justo en ese momento la gente notó que Oscar estaba dormido, ya que era de madrugada todavía en Australia. Horas después, Oscar comunicaría las palabras que dejarían en ridículo al equipo galo, donde anunciaba que él no había firmado ningún contrato con el equipo para ser su piloto en 2023. Y no solo eso, sino que meses después, McLaren confirmó que se haría con los servicios de Piastri.
aun si eso implicaba romper el contrato que tenían los papayas con Daniel Ricciardo. Y mientras el desastre del año ocurría, Fernando subía una historia en Instagram de él en Asturias con el dedo en lo alto. Solo podemos decir Fernando Alonso, amigos míos. Al final de esta demolición digna de una película de Sylvester Stallone, dirigida por Michael Bay, Alpine se quedaría no solo sin una de las mayores promesas actuales dentro de la Fórmula 1, que venía de ganar la F3 y F2 en sus años de rookie, sino también sin un bicampeón del mundo que al fin tomaba una decisión correcta, dejar el equipo por uno mucho mejor. O sea, pagaron la carrera de Piastri hasta F2 y el sueldazo de Fernando en 2021 y 2022 para acabar fortaleciendo holgadamente las filas de dos de sus oponentes directos. Lo dicho, un plan perfecto, sin fisuras. Como diría José Luis Torrente, esta demolición orquestada por el nano, Oscar Piastri y Mark Webber, amigo del primero y representante del segundo, solo nos permite sacar una única conclusión, sobre todo con lo que estamos viendo ahora. Sabían que el proyecto iba cuesta abajo y sin frenos. Alonso lo sabía y probablemente Webber también. Así que optaron por hacer las maletas y no arruinar los últimos años de uno de los mejores pilotos de la historia, ni los primeros del que puede ser en el futuro un campeón del mundo. A mitad de la temporada 2023, específicamente el 28 de julio, llegaba una noticia que sorprendía un poco a todo el mundo. Alpine había decidido despedir a Otmar Szafnauer con la excusa de que el equipo necesitaba realizar cambios, pero no solo despidieron al alemán, sino que también la escudería francesa decidió prescindir de Alan Permane, otro dirigente importante del equipo. Pues bien, según declaraciones de Bruno Famin, ingeniero de Alpine, explicó que la razón del despido no fue porque eran malos o que no tuvieran experiencia, sino porque se dio cuenta de que no estaban trabajando en la misma línea. Ahora bien, al final la repercusión ha caído en Alpine y no en Szafnauer, ya que a lo mejor la idea que tenía el alemán no era tan mala. Recordemos que en el periodo que él estuvo en la cúpula de Alpine logró buenos resultados, sobre todo en 2022, ya que finalizaron la temporada, como dijimos, en la cuarta posición en el Mundial de Constructores. Eso sí, el 23 para los galos fue muy decepcionante. Puede ser también que Fernando Alonso ya no estaba en el equipo y eso afectará a los resultados, pero claro, no hay punto de comparación con lo que estamos viendo en este 2024 porque es un completo desastre. Ya desde la pretemporada de este 2024 se escuchaban rumores de que el coche era muy malo, sobrepeso que han tenido que compensar quitando pintura, poca eficiencia aerodinámica, falta de downforce y de tracción y una unidad de potencia inferior a sus competidores son algunos de los muchos problemas que tienen. El coche es un completo desastre, y esto se ha confirmado en estas primeras carreras del año. Hemos tenido una situación donde las grandes cabezas del proyecto se han ido, y eso ha dejado al equipo vacío de una guía clara de cómo hacer que algún día este coche pueda ser un coche ganador. Y el resultado es este. Ver a Ocon celebrar por meterse en una Q2 es de las cosas más penosas que hemos visto en bastante tiempo. Un piloto que, recordemos, logró una victoria en 2021 en Budapest y un podio en 2023 en Mónaco, al igual que su compañero Gasly en Zandvoort, y en ambos casos parece que tendrán que conformarse con puntuar en alguna que otra carrera del año, como pasó en Miami con Ocon. Aunque la cosa pinta mal, están luchando contra Williams y Sauber por no ser el último equipo de la parrilla, ya que incluso Haas está siendo capaz de puntuar con cierta regularidad, como está siendo también el caso de los Racing Bulls. En este año 2024, la marca Gala ha regresado a la categoría Hypercar del WEC, tras un año de ausencia, pero a diferencia de la vez anterior que estuvo en Hypercar, esta vez no ha sido con un chasis LMP1 reciclado de Rebellion, sino con un nuevo chasis que sí se adapta al reglamento de la categoría reina del WEC. Decidieron correr a través de la vía de los LMDH, con un chasis construido a partir de un Oreca LMP2. El equipo de Resistencia, al igual que el de Fórmula 1, siguen la filosofía de apostar por el talento nacional, contando con pilotos que en su mayoría son de nacionalidad francesa, como es el caso de Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière, Paul-Loup Chatin y Charles Milesi.
también cuentan con los servicios del austriaco Ferdinand Habsburg, el heredero de la Casa Real de Habsburgo, y del joven astro alemán Mick Schumacher, que es el hijo del Kaiser. En su primera carrera, los 1812 kilómetros de Qatar, en Losail, el coche número 35, pilotado por Ferdinand von Habsburg, Chatin y Milesi, logró acabar la carrera en séptima posición tras las descalificaciones de Cadillac y de uno de los Peugeot, siendo el equipo Alpine el mejor de los rookies, por delante de Lamborghini, Isotta Fraschini y sorpresivamente por delante también de los BMW, que cuentan ya con un año de experiencia en la INSA. Además de esto, no han reportado problemas de fiabilidad. Esto llama la atención porque montan el mismo motor V6 Mecachrome de 3,4 litros que los monoplazas de Fórmula 2, en los que tantos problemas se han reportado. Así que puede decirse literalmente que este coche posee un GP2 engine, o mejor dicho, un F2 engine. Con todo esto, Alpine tiene un prototipo de carreras que ha nacido bastante bien. A lo largo de esta temporada del WEC veremos si el coche sigue su buen cauce, si consigue mejorar, o bien si aparecen los problemas de su motor Mecachrome y vemos cómo su buen rendimiento se desvanece. En definitiva, Alpine ha sido una marca que en los 70 lo dio todo tanto en rallies como en resistencia, que se pasó varias décadas sin correr en nada y que volvió en el 2013 en resistencia a darlo todo y demostró estar a la altura. Las cosas en la Fórmula 1 empezaron relativamente bien para ir relativamente mal. Bueno, mejor dicho, para acabar hundiéndose en el pozo más profundo. Aunque el futuro de Alpine en Hypercars parece estable, ¿qué pasará con el equipo de Fórmula 1? ¿Se repondrá? ¿Volverá a los podios o a ganar alguna carrera? ¿O por el contrario, acabará buscando algún comprador para vender el equipo? ¿Podría ser Andretti? Déjalo en la caja de comentarios. Pues hasta aquí el documental de hoy. Con el éxito, y muchas gracias de verdad, que tuvo el documental del declive de la Fórmula 1, podéis proponernos sugerencias para que hagamos más documentales de este tipo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres la mezcla perfecta para el suelo de tu taller o garaje? Fortelock te coloca baldosas para automóviles más resistentes que los Piedrelli y más rápido de lo que haría un mecánico de Red Bull. Ya seas empresa o particular, tendrás servicios más personalizados que Newey o Verstappen. No lo dudes y visita la página web de la descripción y el comentario fijado.